Buenas tardes, yo soy Jessie Vianey Solís del Ángel, estudiante de la licenciatura en Nutrición Aplicada de la Universidad Abierta de Distancia de México. Vamos a hablar sobre farmacología y nutrición y las implicaciones para el profesional de la nutrición. Empezaremos por definir lo que es farmacología, que es la ciencia que estudia el origen, las acciones, las propiedades y los efectos de los fármacos sobre los organismos vivos. ¿Qué es la nutrición? La nutrición se refiere a los nutrientes que componen los alimentos. Esto quiere decir los nutrimentos. Implica todos los procesos que suceden en el cuerpo después de comer, desde la obtención, asimilación y digestión de los nutrimentos por el organismo. La farmacocinética es la parte de la farmacología que estudia los procesos y los factores de absorción, distribución, metabolismo, excreción, que determinan la cantidad de fármaco presente en el organismo. La farmacodinamia es la parte de la farmacología que estudia las acciones o efectos de los fármacos sobre los distintos órganos, aparatos o sistemas, así como su mecanismo de acción bioquímico o molecular. Los mecanismos de acción de los fármacos. Los fármacos básicamente circulan en la sangre unidos a proteínas transportadoras. Para ejercer su acción tiene que separarse de estas proteínas y unirse a los receptores celulares mediante una... Y lo que hacen estos receptores es que una enzima que se encuentra desactivada se active. Esto quiere decir que activan o inhiben los procesos a nivel celular. ¿Cómo lo realizan? Puede ser modificando el flujo de iones, ya sea cambiando la actividad enzimática, o realizan modificaciones en la producción o la estructura de determinadas proteínas. Este sistema está controlado y marcado por la proteína llamada proteína G, que activa proteínas efectoras. Para cumplir su acción y alcanzar las concentraciones idóneas, deben de presentar dos propiedades los fármacos, que son la afinidad y la actividad intrínseca o eficacia. ¿Qué es la afinidad? La afinidad es la capacidad que tiene un fármaco para unirse con el receptor muy específico para ese fármaco. La actividad intrínseca o eficacia es la propiedad que poseen los fármacos cuando ya se unieron a ese receptor, por lo tanto pueden generar un estímulo o una respuesta en consecuencia. Existen dos tipos de fármacos, pueden ser agonistas o pueden ser antagonistas. Los agonistas tienen las dos propiedades y activan los receptores. Y los fármacos antagonistas únicamente tienen afinidad por el receptor. Eso quiere decir que impiden que se active el receptor, incluso bloquea la actividad del fármaco agonista. Los fármacos de acción específica pueden ser de tres tipos. Fármacos que actúan por la carga eléctrica, que pueden ser positivas o pueden ser negativas. Los fármacos que actúan por propiedades osmóticas, que son los que tienen la capacidad de atrapar y retener agua, generalmente en los intestinos y en el riñón, actuando como laxantes y como diuréticos. Y los fármacos que son agentes quelantes. Esto quiere decir que se enganchan de una forma casi irreversible y forman un enlace covalente. Entra a la célula, eso quiere decir que entra a la célula, busca el ADN y se une a él. Y los fármacos de acción inespecífica, que no se ejercen sobre estructuras precisas. Existe una alteración de las propiedades físico-químicas en la función biológica celular.
La biodisponibilidad de un fármaco se refiere a la fracción o porcentaje de dosis del medicamento que pasa a la sangre después de su administración oral. Por ejemplo, una biodisponibilidad del 90% significa que de una dosis de 100 miligramos pasan a la sangre únicamente 90. Es la eficacia que un fármaco llegue a su sitio de acción, el fármaco real, la cantidad de fármaco real que llega al sitio de acción. ¿Qué es el proceso? Es el proceso de liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Son las siglas para determinar cada uno de estos procesos. La liberación es el proceso de cesión de fármaco a partir de su forma farmacéutica. Esto quiere decir que es una cápsula, un comprimido o es granulado. Esta presentación para que pueda pasar al proceso. Esta es la presentación de la que se tiene que liberar para que pueda pasar al proceso de absorción. La absorción es el paso del medicamento desde el tracto gastrointestinal hacia la sangre. La distribución es el paso del fármaco desde la sangre hacia los lugares donde tiene que ejercer su acción farmacológica. El metabolismo se realiza básicamente en el hígado y consiste en transformar químicamente los medicamentos para que puedan excretarse o eliminarse de una forma más fácil. Y por último, la excreción es la eliminación definitiva del fármaco o de sus productos transformados metabólicamente al exterior del cuerpo. Generalmente esto se realiza a través de la orina. Las vías de acceso. Las vías de acceso son las vías de administración de los medicamentos. Pueden ser mediatas o indirectas, o pueden ser inmediatas o directas. Entre las vías mediatas o directas tenemos las vías enterales, que son la vía oral, la vía rectal, la vía sublingual, y entre otras vías tenemos, por ejemplo, la vía respiratoria o la vía tópica o la vía ótica. Entre las vías inmediatas o mediatas, pues son las vías parenterales, que entre ellas tenemos a la intradérmica, la subcutánea, la intramuscular y la endovenosa. La administración de medicamentos con fines terapéuticos y una adecuada utilización nutritiva de los alimentos son elementos esenciales en el tratamiento de las diversas patologías que existen. Las interacciones fármaco-nutrimentos o alimentos-fármacos hacen referencia a las influencias mutuas entre la alimentación y las pautas farmacológicas que afectan tanto el estado nutritivo del individuo como la biodisponibilidad, seguridad y efecto terapéutico de los medicamentos. Las interacciones alimento-medicamento se refiere a los alimentos que pueden alterar el comportamiento del medicamento al modificar su efecto terapéutico, ya sea aumentándolo, disminuyéndolo, retardando su acción o incluso alterando la calidad de la acción que ejerce. Las interacciones medicamento-alimento pues son los medicamentos que pueden alterar la utilización normal de los nutrimentos que están presentes en los alimentos que ingerimos. Por lo tanto, puede existir un déficit de nutrimentos debido a la administración de los fármacos. Los grupos vulnerables se refieren a los grupos etarios. Por ejemplo, pueden ser los de edad en los extremos de la vida, en las personas ancianas o en los neonatos o en los niños o poblaciones susceptibles. Los niños, sobre todo los neonatos, difieren de los adultos en su respuesta a los fármacos, que son los que más frecuentemente presentan reacciones adversas. El estado nutricional y la farmacología. La acción farmacológica está en función del estado nutricio o el grado de salud dependiente de la nutrición del paciente en las etapas previas.
así la composición corporal, por ejemplo, el contenido de grasa, el contenido de masa magra, el contenido de agua, juega un papel muy importante en la distribución de formas de naturaleza liposoluble, en el caso de la grasa, o hidrosoluble, y su efecto terapéutico, mientras que en situaciones de desnutrición proteico-calórica provocan una menor degradación de los medicamentos, así como una potenciación de las acciones farmacológicas. La prevención y evaluación del riesgo de interacciones comprenden el conocimiento de la historia dietética, historia clínica del paciente, incluyendo los tratamientos que ya ha llevado anteriormente o los actuales. Una de las recomendaciones que podríamos hacer es seleccionar la posología de administración y pautas del fármaco con los conocimientos actuales y vigentes. Eso quiere decir que siempre tenemos que estar actualizados en cuanto a interacciones de los fármacos con los alimentos o con los nutrimentos. Otra recomendación es mantener los hábitos alimentarios de forma estable a lo largo de un tratamiento farmacológico. ¿Para qué? Para evitar variaciones en cuanto a la interacción por aumentar o por disminuir a algún alimento. Otra recomendación es informar de los posibles efectos no deseables. Siempre es bueno que el paciente tenga constante comunicación para informarnos de algún efecto o de si el medicamento no está teniendo el efecto que debería, o si tiene algún problema de carencias. Y otra recomendación sería informar los posibles efectos sobre el estado nutricio, que era lo que estaba mencionando, que tuviera alguna deficiencia, alguna carencia o algún problema, porque el fármaco estuviera interviniendo con la adecuada absorción o metabolismo del nutrimento. Entre los logros de aprendizaje que hemos tenido, pues yo creo que podemos intervenir considerando siempre el estado nutricio del paciente y sus características de la dieta que lleva, tanto en la cantidad como en la composición. Debemos considerar siempre la posible interacción del alimento con el fármaco, siempre estar consciente de eso. Por eso tenemos que saber siempre los fármacos que está consumiendo y en qué cantidades está consumiendo el paciente. El incumplimiento o el apego del tratamiento, tanto dietético como médico, para saber qué posibles interacciones hay y si esas interacciones se están presentando. El tipo de enfermedad crónica o aguda que padece el paciente, porque pues en base a eso nosotros vamos a poder hacer las determinaciones pertinentes. Los posibles errores de medicación, tanto porque el paciente no esté consumiendo correctamente sus medicamentos o como que no entendió bien las indicaciones médicas. Las interacciones cinéticas inusuales o efectos farmacogenéticos. Eso quiere decir que tal vez haya ciertas interacciones que nosotros no teníamos contempladas o que no tenía contemplado el paciente o el doctor, y que nosotros tenemos que aprender a identificarlas. Para los nutriólogos, concluyendo, para los nutriólogos es fundamental la conclusión y la toma de decisiones dietéticas, cuidando siempre por probables deficiencias o efectos carenciales que se pudieran presentar como efecto secundario de un tratamiento médico, porque esto va a llevar al óptimo tratamiento o a la óptima prevención de posibles interacciones que van en detrimento de la salud, de la calidad también de la alimentación y de vida del paciente. Es importantísimo que nosotros siempre estemos cuidando eso, siempre estemos actualizados al respecto de eso, para poder siempre tener las intervenciones oportunas y pertinentes al paciente de acuerdo a su enfermedad, de acuerdo al padecimiento que tenga y a los medicamentos que esté tomando.
Muchísimas gracias.